soy candidata al Senado de la República en fórmula con Clemente Castañeda. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y también tengo la licenciatura en Educación Preescolar. Y bueno, fui diputada local en el 2012, fue la primera minoría que tuvo un movimiento ciudadano en ese proceso. También soy diputada federal con licencia del Distrito 8. En la Cámara de Diputados fui secretaria de la mesa directiva y participé en diferentes agendas, desde la participación ciudadana, la movilidad no motorizada, transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, agenda de género, entre otras. ¿Cómo es que nace tu interés para introducirte o meterte de lleno a la política? Primero, yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey cuando tenía más o menos 21 años. Desde la universidad empecé a participar, hice algunas agrupaciones juveniles cuando fui universitaria, México Joven, fui embajadora juvenil universitaria por Jalisco. Tuve una vida estudiantil algo activa. Nuestra intención era incidir en nuestro entorno y nuestra comunidad. Y también tuve una participación en contra de los políticos corruptos cuando tenía como 21 años, que fue esa participación que se llevó al Senado de la República. Y prácticamente ahí nació el interés de incidir en el entorno, más no formalmente en la política. Yo me fui a vivir fuera y casi 2 años después que regresé, yo quería también hacer algo en mi entorno. Pensé que el camino era ser empresaria, fue el camino equivocado, pero seguí con la inquietud de hacer algo por mi comunidad, y es en el 2011 cuando me organizo otra vez con un grupo de amigos para hacer una agrupación que estaba formalmente registrada ante el IEPC. Y ahí fue al mismo tiempo que surge Alianza Ciudadana en el 2012. Entonces nosotros empezamos a participar, a hacer actividades que incidían en Guadalajara, que buscaban fomentar la participación ciudadana y también buscaban fomentar la sinergia entre los ciudadanos y los tomadores de decisiones y los gobiernos. Y es así que después de un año de actividades, nosotros nos unimos a trabajar con Alianza Ciudadana y con Enrique Alfaro. Y en ese momento empezamos a participar. Nosotros queríamos ayudar a que Enrique Alfaro fuera gobernador de Jalisco en la campaña del 2012, porque compartíamos, además de principios, luchas, causas, y estábamos convencidos que era el mejor representante que para el Estado podía tener. Entonces empezamos a participar y a las semanas a mí me invitan a ser candidata a diputada de mi distrito, que es el Distrito 11, y ya desde ese momento empezamos a participar con todo el corazón en este proyecto y no hemos parado. Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, estudié una maestría y después un doctorado, del cual no me he titulado, en Ciencia Política en la New School for Social Research de Nueva York. Soy profesor universitario de la Universidad de Guadalajara, con licencia desde hace casi 5 años, sin goce de sueldo. Entre mis actividades públicas fui coordinador de la campaña de Enrique Alfaro en el año 2009, cuando por primera vez un partido distinto al PRI y al PAN ganó un municipio de la zona metropolitana. Fui funcionario de esa administración municipal. Posteriormente fui coordinador de la campaña de Enrique Alfaro a gobernador en el año 2012. Después de esa campaña, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Después diputado federal en el 2015 y también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y actualmente candidato a senador. Okay, que me platicara pues, sus inicios de cómo ingresa también a la política y cómo llega también al partido. Bueno, debo decir, para completar lo que decía ver hace un momento sobre nuestros temas de interés, que yo puedo decir que me he especializado en temas sobre derechos indígenas y multiculturalismo. En la parte legislativa, temas de derechos humanos y defensa de las minorías, así como combate a la corrupción, austeridad y rendición de cuentas. En mis orígenes, digámoslo así, yo hice en algún tiempo política estudiantil, en mi paso por la preparatoria, después ya en la carrera, en la Universidad de Guadalajara. Formé un frente independiente que tomó una distancia crítica de la situación de la universidad. Era prácticamente el modelo en el que la Universidad de Guadalajara transitaba al modelo de red universitaria. Posteriormente, después de cursar la licenciatura, tuve oportunidad de hacer el posgrado, de irme al extranjero.
y digamos que siempre ha oscilado mi actividad entre la academia y la política. En este momento, bueno, pues un poco alejado de la academia, mucho más concentrado en la política desde hace algunos años, pero yo sigo pensando que la política es una actividad completa, por supuesto humana, que tiene muchas facetas, no solo desde la academia, sino también desde la acción. Okay. Ambos son candidatos a senadores. El cargo en sí, mucha gente como que lo ve medio lejano. Y hemos comprobado que las personas ni siquiera conocen a su senador, porque ni se pararon ahí en campaña y mucho menos cuando ganaron. Y se han encargado también los senadores de convertir su trabajo en una caja negra, porque la gente no sabe qué hacen, qué votan, cómo votan, no hay ejercicio de rendición de cuentas por parte de los senadores. Y cómo estamos invitando a la gente a que se involucre en este proceso de la campaña, pero sobre todo que se involucre con el trabajo de un senador, es haciéndolos conscientes que el Senado es un espacio donde se decide nuestro futuro. En el Senado también se toman decisiones trascendentales en la vida de nuestro país, que tienen impacto también en la vida de todas las personas. Entonces, el principal reto ha sido eso, ¿no? O sea, en mi caso, sensibilizarlos del impacto que tiene el trabajo de un senador en la vida de las personas. Sí, nosotros estamos convencidos de que hay que abrir el Senado de la República a los ciudadanos, que desde hace mucho tiempo no se sabe exactamente qué se discute ahí, qué se decide ahí, y como bien lo decía Verónica, pues en el Senado de la República se toman muchísimas decisiones que son fundamentales, no solo para la vida pública, sino para la vida cotidiana de las personas. Parte de lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer es justamente abrir el Senado al escrutinio público, por supuesto continuar, en el caso de Verónica y mío, con una agenda de transparencia, de apertura total, no solo a los temas que se discuten en las cámaras, sino además pues, rindiendo cuentas permanentemente de nuestros actos, de nuestro comportamiento público. Entonces, la invitación, si es que se puede hacer, pues es a que todo el mundo se involucre en la medida de lo posible en los asuntos que se discuten en las cámaras, particularmente en el Senado, y nosotros pondremos todo de nuestra parte para estar informando permanentemente qué sucede. Y ahí me gustaría también agregar un poquito. Nosotros no proponemos nada más llegar y abrir el Senado como un asunto ideal. Nosotros ya lo hicimos en la Cámara de Diputados. Hemos hecho muchos ejercicios de participación ciudadana. Hemos abierto las puertas del Congreso, de la Cámara de Diputados a los ciudadanos. Y te pongo un ejemplo. Hay una pregunta parlamentaria que se hace cada año al presidente de la República para cuestionar su informe. Esa pregunta había estado encerrada solo para los grupos parlamentarios y los ciudadanos jamás participaban. Nosotros abrimos la pregunta parlamentaria a toda la gente. Tuvimos más de 30,000 respuestas, participación, preguntas de mexicanas y mexicanos que querían cuestionar al presidente de la República. Ese es un ejemplo de lo que ya hemos hecho nosotros. También hemos sido impulsores del 3 de 3, hemos hecho ejercicios de parlamento abierto durante estos años. Entonces nosotros tenemos muy claro que sí se puede abrir el Senado a los ciudadanos, porque ya lo hemos hecho desde la Cámara de Diputados y también en el Congreso local. ¿Tenían antecedentes ustedes de algún trabajo más o menos similar ahorita que estuvieran en la Cámara de Diputados o no? O sea, de que se hubiera así como esta apertura de la que me estás mencionando. De algún diputado de aquí de Jalisco, o sea, si no, tenían en realidad es que nosotros, cuando nos tocó llegar a la Cámara de Diputados, más o menos coincidió con el gobierno abierto, digamos, con el impulso que tuvo el gobierno abierto, después el Parlamento abierto, y fuimos el único grupo parlamentario que suscribió prácticamente todas las variables, todos los rubros del Parlamento abierto, de tal suerte que hoy todo el mundo puede saber lo que sucedió en nuestra fracción parlamentaria y en la vida legislativa, porque es información de carácter público. Pero además, nosotros también continuamos con algo que ya habíamos hecho en el Congreso local, y que es esta plataforma ciudadana Haz tu Ley, esta plataforma que permite a los ciudadanos iniciar ciertos planteamientos legislativos y convertirlos después formalmente en una iniciativa, entre muchos otros instrumentos de participación ciudadana que pusimos al servicio de la gente. Ok, que me platicaran ahorita que están de candidatos en general, ¿cómo les ha ido en lo que vamos de campaña, en el mes? ¿Cómo esperan cerrar? Y de sus 3 principales propuestas que están planteando, para que les conozcan. Adelante. ¿Quieres yo? Ha sido una campaña muy intensa, interesante, de un gran aprendizaje, porque recorrer Jalisco, aunque yo había tenido oportunidad de recorrerlo ya una vez como coordinador de la campaña de Enrique Alfaro,
volverlo a recorrer 6 años después es sumamente enriquecedor. Uno se da cuenta de dos cosas: uno, del gran abandono en el que están las regiones del Estado por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal, pero también se da cuenta de la riqueza que tiene nuestro Estado, su riqueza cultural, ambiental, la fortaleza de su gente, lo próspera que son algunas regiones a pesar de sus gobiernos, y sobre todo la grandeza que significa o que significaría recuperar Jalisco en términos de lo que la gente puede hacer y el potencial que tiene nuestro Estado. Nosotros vamos a terminar la campaña habiendo visitado ya entre precampaña y campaña los 125 municipios de Jalisco, cosa que sucede muy poco, porque el reclamo y la observación general de la gente en todos los municipios es: nunca habían venido los candidatos a senador y luego menos los senadores, porque hay un completo divorcio entre los senadores a quien dicen representar y lo que sucede en la realidad. La verdad es que el abandono no es solamente de los gobiernos, sino fundamentalmente de los representantes, y creo que los senadores tienen una gran responsabilidad en ese abandono hacia las regiones. Nosotros hemos dicho que es muy difícil hacer un planteamiento integral sobre Jalisco haciendo únicamente 3 propuestas, porque nosotros entendemos que los problemas son mucho más complejos y requieren un planteamiento integral, pero hemos también tratado de sintetizar algunas cosas que pudieran ser significativas. ¿No? Sí, nuestro planteamiento general tiene que ver con defender a Jalisco. Nosotros hemos dicho que desde hace mucho tiempo Jalisco no tiene voces y no tiene voz que se encargue de defender y de proteger los intereses que tienen los jaliscienses. Nos referimos a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales, a nuestra población, a nuestra economía. Al contrario, lo que vemos permanentemente es una serie de decisiones, a veces embates de parte del gobierno federal, y no hay una contención, y creo que ese es parte del papel que deben de jugar los senadores. Pero yéndonos a las propuestas, nosotros decimos que una de nuestras primeras acciones será darle reversa al gasolinazo. Estamos convencidos que disminuir la parte impositiva, concretamente el IEPS, que va al precio de la gasolina, puede ayudarnos a regresar un poco al precio que teníamos en finales de 2016, principios del 2017, antes de todo el proceso del gasolinazo. Esa es una de nuestras primeras propuestas. Segundo, todo lo que tiene que ver con el salario. Nosotros hemos dicho, no estamos peleando un alza nada más en los salarios mínimos, vamos a ir a pelear salarios dignos, y eso pasa primero por darle continuidad a lo que ya sucedió con la desindexación del salario mínimo, de replantear la manera en la que está conformada la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, desburocratizarla, hacerla más abierta, más ciudadana, e incorporar nuevos instrumentos para que se defina el salario mínimo, entendiendo que a lo que tenemos que llegar en este momento es a los 88 pesos del salario mínimo multiplicado por 3 para alcanzar la línea de bienestar. Y tercero, a propósito de lo que acabamos de ver hace apenas unas horas sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, nosotros hemos propuesto ya, y ya lo habíamos hecho hace 2 años en la Cámara de Diputados, tanto Verónica como yo, la creación de una comisión de la verdad. Nosotros estamos plenamente convencidos que si no hay verdad, no hay justicia en este país, y que si no conocemos la verdad de lo que ha sucedido durante los últimos 10 años, que ha habido un incremento brutal en la violación de derechos humanos, va a ser imposible corregir cualquier estrategia de seguridad. Lo que acaba de declarar, lo que acaba de resolver un tribunal federal, en el sentido de que toda la investigación sobre los 43 normalistas estuvo viciada de origen y que incluso hubo tortura, da todavía más elementos para crear una comisión de la verdad, que nos parece fundamental. Esta sería una comisión de la verdad compuesta, por supuesto, por la autoridad, pero también con la sociedad civil, con las víctimas y con supervisión de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Es algo que ha sucedido y que se ha hecho en otros países, como el caso de Sudáfrica, de Argentina y de Chile, y creo que México le haría muy bien reconciliarse con su pasado y adoptar estos instrumentos de justicia transicional. ¿Esta comisión funcionaría a nivel nacional o habría como una filial, por así llamarlo, aquí en los estados, local, o cómo? Nosotros estamos planteando una comisión de carácter nacional que se encargue, que tenga facultades de investigación,
de seguimiento y para deslindar responsabilidades. Es decir, es una comisión encargada literalmente de procurar el derecho a la verdad. En el caso del gasolinazo, ¿cuáles son los pasos, en dado caso que ya estén en el Senado, pues cuáles serían como las primeras acciones, así las primeritas que se toman? Hay que presentar una iniciativa para reformar la ley del IEPS, fundamentalmente la cuota fija que va a las gasolinas, en función, debo ser muy claro, del cálculo de recaudación que haga Hacienda al finalizar este año. Bueno, sin duda compartimos la agenda, pero podría hablarte de otras 3 agendas que vamos a seguir empujando. Pero antes también compartirte que como Clemente, el recorrer nuestro estado, que ya llevamos varios meses visitando todos los rincones, nos permite constatar ese profundo abandono en el que viven muchísimas regiones de nuestro estado. Nos permite constatar que en 6 años el gobierno los ha descuidado y que no ha tenido la capacidad de ver, de trabajar por las regiones, ni siquiera de explotar el vocacionamiento que tienen muchas zonas de Jalisco, porque de verdad están en profundo abandono. Y por el otro lado te encuentras con muchísima gente llena de esperanza, muchísima gente que está dispuesta a sumarse a una lucha por cambiar las cosas. Y creo que eso es algo muy importante, el encontrarte con la esperanza de las personas, el encontrarte con gente que a pesar de toda la difícil situación que se enfrentan cada día, está dispuesta a dar una batalla más, a sumarse a un proyecto, a seguir creyendo y a poner lo que les toca para cambiar la realidad. Es algo profundamente motivante. Además de las agendas que decía Clemente, que te podrían listar otras 3. Una de ellas es la de eliminar los privilegios de la clase política, que nosotros tenemos 6 años empujando. Cuando fuimos diputados locales y también federales, renunciamos al seguro de vida, al seguro de gastos médicos mayores. Solo como un número de referencia, en este país, en funcionarios de primer nivel, en ese privilegio se gastan 3.500 millones de pesos. Ese dinero podría ser invertido en salud, en educación. Es un presupuesto que podría ayudar a muchísimos municipios de México y de Jalisco, pero hoy solo se va en ese privilegio. Otro privilegio también que tienen, por ejemplo, diputados y senadores son los bonos millonarios que se dan cada año. Esos bonos navideños nosotros fuimos los únicos que los renunciamos, que los denunciamos también cuando llegamos el primer año, lo hicimos público, se repartieron todos los diputados 350,000 pesos. Entre todas las fuerzas que estaban en la Cámara de Diputados, nosotros fuimos los únicos que no aceptamos el dinero, que lo hicimos esa denuncia pública, pero que además presentamos iniciativas para que esto no vuelva a suceder, que ni en el Senado ni en el Congreso estén haciendo uso del recurso público de esa manera, porque eso es un robo. Y vamos a seguir dando la batalla. Otro ejemplo son las pensiones millonarias que reciben los expresidentes. Es injusto, es ilegal, es insostenible. Las pensiones que reciben a los expresidentes al año más o menos generan un gasto de 200 millones de pesos. Cada expresidente de nuestro país recibe una pensión de 205,000 pesos comparada con la de 2,200 pesos que recibe un mexicano promedio, que además cabe mencionar que solo 4 de cada 10 mexicanos tienen una pensión en México y que hay que trabajar más de 30 años, haber aportado un sistema para poder tener una de las peores pensiones que hay en el mundo. En México, la gente se pensiona con el 30% de lo que obtuvo los últimos 3 años de su salario, y en el resto del mundo es del 62%. Entonces, ante esa situación no podemos permitir que ellos reciban 205,000 pesos acompañados de una serie de privilegios en los que se encuentran el pago de gasolina, servicios de salud, de gastos médicos, se les paga incluso la jardinería y hasta 426 personas a su servicio. Eso hace que cada mes, cada expresidente nos cueste 5 millones de pesos. Y también hay que mencionarlo, es ilegal. No está establecido ni en la Constitución ni en ningún acuerdo legal que se les tenga que dar estos privilegios a los expresidentes. Esto es un símbolo de cómo el dinero de la gente sirve para mantener una clase de privilegios de la clase política, y también es un símbolo de impunidad porque tendría que haber responsables por estar devengando el dinero de los mexicanos en algo que es totalmente ilegal. Otra agenda que vamos a seguir empujando y que lo hemos hecho durante estos 6 años es la lucha frontal en contra de la corrupción. Si bien en Jalisco ya no hay fuero, en el país, a nivel federal, tenemos fuero. Nosotros presentamos la iniciativa, fue aprobada en la Cámara de Diputados y quedó congelada en el Senado. Nosotros tenemos que llegar al Senado ahí para empujar la eliminación del fuero, de ese escudo de inmunidad de los políticos corruptos,
porque en nuestro país hoy padecemos a la peor generación de gobernantes corruptos que ha tenido la historia de México. 22 gobernantes, todos del mismo partido, han desviado más de 257,000 millones de pesos de los mexicanos. Pero no quedemos solo con el dinero, detrás de eso se robaron la oportunidad de muchísimas personas, se robaron la oportunidad de invertir en salud, en educación, y también con eso también afectaron la vida de muchísima gente, ¿no? Vamos a seguir empujando por llevar a la cárcel a los corruptos y por la eliminación del fuero. Otra agenda que también hemos sido muy conscientes de la importancia que es ponerla en primer nivel es la agenda por la igualdad de hombres y mujeres. Durante años hemos luchado por eliminar esa brecha salarial, porque en este país las mujeres están condenadas a ganar 20% menos que un hombre por hacer el mismo trabajo. La ONU dice que al ritmo que vamos, en México tendrían que pasar 108 años para que las mujeres tuviéramos la paridad salarial. Nosotros vamos a seguir luchando por que haya una igualdad en el salario, que hombres y mujeres ganen lo mismo por hacer lo mismo, pero también que no sufran discriminación. Las mujeres formamos solo parte de la fuerza laboral activa, solo el 4 de cada 10, porque se nos discrimina, mientras que 7 de cada 10 hombres lo hacen. Ahí tenemos una lucha muy importante que dar, y también una lucha en contra de todas las formas de violencia, porque 1 de cada 3 de nosotras experimentó algún tipo de violencia física o sexual, y de todos los tipos de violencia, el 70% de las mexicanas la hemos experimentado, porque salir a las calles para nosotras es un peligro. 9 de cada 10 hemos sido acosadas en las calles. Nosotros tenemos una agenda muy amplia que vamos a seguir impulsando desde el Senado para luchar en contra de todas las formas de violencia. Precisamente de las iniciativas que presentaron cuando estuvieron en la Cámara de Diputados, hay unas que se quedaron como ahí en stand-by. Si llegan al Senado, ¿cómo es el proceso si está atorada en la Cámara de Diputados? Para que más o menos... Hay que distinguir dos cosas. Una es cuando la minuta se quedó atorada en el Senado, y otra es cuando la iniciativa no fue discutida. Por ejemplo, en el caso del acoso, nosotros logramos que en la Cámara de Diputados fuera reconocido todos los tipos de acoso, porque la ley solo reconoce al acoso laboral, el que es de jefe a subalterno, y no reconoce los demás tipos de acoso, el acoso que se da en las redes sociales, el ciberacoso, el acoso que se da en las calles, el acoso callejero, todos los tipos de acoso, además el acoso que se da entre pares. Nosotros logramos que se aprobara nuestra iniciativa y que se reconocieran todos los tipos de acoso y que fueran penalizados. Se hizo la minuta y se mandó al Senado. Como somos colegisladoras, se tiene que aprobar en ambas partes. Llegó al Senado y se congeló. Para sacar adelante eso es tomar la minuta y ponerla a discusión. Las iniciativas como brecha salarial, las iniciativas para luchar en contra del feminicidio, esas quedaron totalmente congeladas en la Cámara de Diputados. Lo que nos queda a nosotros es presentarlas nuevamente en la Cámara de Senadores e empujarla para que se haga una discusión pública y que puedan ser aprobadas. Okay. Me gustaría que me platicaran sobre sus adversarios, principalmente los chicos de Wikipolítica. ¿Cómo los ven? ¿Qué opinión tienen? ¿Consideran que es su principal competencia? ¿O cómo están viendo igual con el resto de los contrincantes de los otros partidos? Nosotros tenemos un absoluto respeto por nuestros adversarios. Todos ellos están ahí por alguna razón. Hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones ya de tener varios debates, confrontaciones públicas, intercambio de ideas. Seguimos pensando que nuestro proyecto y lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa pues es una agenda muy amplia para enfrentar y para empezar a resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestro Estado. No minimizamos a ninguno de nuestros adversarios, al contrario, sabemos que todos ellos tienen fortalezas, tienen condiciones, aptitudes. Por supuesto que es una contienda al mismo tiempo interesante, competida, sana, y creo que eso le ayuda mucho al debate público jalisciense. Nosotros estamos muy contentos, hemos disfrutado mucho la campaña y seguimos creyendo, además hemos intentado demostrarlo, que somos la mejor opción para los jaliscienses. Yo me siento muy contenta de vivir este proceso, que es un proceso muy importante para la historia de Jalisco, y también me siento muy contenta que nosotros como Fórmula tenemos mucho que aportar y mucho que decir, porque ya lo hemos hecho, y creo que esa es una de nuestras principales fortalezas, que tanto Clemente como yo, claro que soñamos en un Jalisco mucho más justo, igualitario, soñamos en un país en el que todos podamos vivir mucho más tranquilos, con igualdad, pero no ha quedado en solo ideas o sueños.
durante 6 años nos hemos comprometido con todas las agendas que le importan a la gente para luchar y defender esas agendas desde el Congreso local, después desde el Congreso federal, y hoy esperamos seguir haciéndolo desde el Senado. Entonces yo me siento muy contenta, es un ejercicio muy interesante y creo que la experiencia que nosotros tenemos, también el que nosotros formemos parte de un proyecto que va a refundar Jalisco, es algo que a mí me llena de emoción y de verdad creo que nosotros tenemos mucho que hacer, porque el Senado también va a pasar, la refundación también va a pasar por el Senado. Entonces, somos conscientes de lo que nosotros podemos aportar para la vida pública de Jalisco en este nuevo proceso de refundación. También sabemos nuestros alcances y sabemos el compromiso que tenemos. Y lo que estamos poniendo sobre la mesa es seguir haciendo lo que hemos hecho. Con nosotros no hay improvisación, con nosotros no es un juego a la política, con nosotros es muy claro que lo que queremos hacer es seguir haciendo lo que hemos hecho durante 6 años, seguir haciendo lo correcto y seguir defendiendo a los jaliscienses en un espacio tan importante para la vida de nuestro país. Y para nosotros la elección está más bien en términos de quién quiere que las cosas cambien, por ejemplo, lo que implica refundar Jalisco, replantear nuestra relación con la federación, darnos nuevas normas de convivencia, y los que quieren que todo siga igual. Creo que este es un buen momento y la elección va a ser un buen momento para saber de qué lado está cada quien. Okay. Por último, bueno, ahorita que mencionó este candidato, se ha dicho mucho precisamente todo el planteamiento en cuanto a nivel de gobierno, de movimiento ciudadano, por ahí hay como algún temor precisamente de alguna pelea dependiendo de quién gane a nivel federal y a nivel local. Pero poniendo pues que aquí gane el Movimiento Ciudadano y el frente, los de AMLO, se ha dicho mucho que a lo mejor puede haber un enfrentamiento. Si ustedes quedan como senadores, ¿cómo se podría limar o llevar o hacer llevadero toda la situación con el Estado? Salvo lo que opine Verónica, nosotros, sea quien sea el próximo presidente de la República, tenemos la obligación y el compromiso de defender a Jalisco, de defender nuestra agenda. Y nuestra agenda pasa, si me lo permites, por una serie de temas, por supuesto, que tienen que ver con la agenda legislativa, pero hemos puesto, entre muchas otras cosas, la defensa del territorio, a propósito de los conflictos limítrofes que hay en prácticamente todas las zonas de Jalisco, ahora de manera muy fuerte, muy precisa en el norte, con Nayarit. Hemos dicho que vamos a defender a Jalisco de la excesiva explotación de sus recursos naturales. El 20% de nuestro territorio está concesionado a la minería y eso tiene daños ambientales, genera desplazamiento forzado y genera violencias alrededor de las zonas explotadas y nadie dice nada. Nosotros vamos a ir a defender a Jalisco de ese tema porque además no tenemos ningún tipo de compensación y las compensaciones que tiene Jalisco son irrisorias. Hemos dicho que vamos a ir a defender, entre otros recursos, el agua. Los convenios de distribución de agua que tiene Jalisco son sumamente ventajosos, pero para Guanajuato, no para Jalisco, cuando el agua, aunque es de la nación, está en Jalisco, es parte de nuestros recursos y pedimos y exigimos un trato completamente distinto, más justo y más equitativo. Hemos dicho también que hay que ir a pelear lo que le corresponde a Jalisco en términos de recursos públicos. Nada más el año pasado, vía ramo 23, Jalisco recibe como 1.600, 1.700 millones de pesos, mientras el Estado de México recibe 9,000. ¿Por qué? Pues porque el señor gobernador del Estado de México es compadre, primo, amigo del presidente de la República. Y esas cosas son las que nosotros vamos a ir a poner con muchísima firmeza al Senado de la República, sea quien sea el próximo presidente de la República. Bueno, ya nada más por último, mensaje para la gente que a lo mejor todavía está indecisa, que no sabe, que no está interesada, que está apática todavía a lo mejor con el proceso precisamente y que no tiene definido aún su voto. Primero que estamos viviendo un proceso muy importante en el futuro de nuestras vidas, en el futuro de Jalisco, en el futuro de México, que no podemos dejar pasar esta oportunidad porque hoy Jalisco tiene un gran proyecto de frente. Sin duda Enrique Alfaro encabeza este proyecto y con él se está fijando el rumbo que queremos tomar en nuestro estado, el rumbo que quiere que tomemos la vida de cada uno de nosotros. Entonces creo que hoy sí tenemos que involucrarnos en esta decisión más que nunca. Hay frente a nosotros la oportunidad de construir y reconstruir las bases de Jalisco. Y creo que aquí nosotros tenemos mucho que aportar, mucho que hacer en pro de los jaliscienses. Aquellos que no están convencidos, yo los invito primero que nos conozcan,
que conozcan quiénes somos, que conozcan qué hemos hecho, que conozcan también los alcances de nuestro trabajo y que también dimensionemos el espacio del Senado. El Senado tiene que ser un lugar para poder tener los contrapesos del gobierno. Hasta el día de hoy, nunca el Senado ha tenido mayoría distinta al PRI y el Senado se ha convertido en una ventanilla de trámites del gobierno federal. No podemos permitir que lleguen ahí personas que son improvisadas, que no tienen la capacidad de dar una lucha por defender a nuestro Estado, que no tienen claridad de lo que se tiene que hacer. Hoy invitamos a todos los que va a tener alcance con esta entrevista, ya sea por el video o por el periódico, que se informen un poquito de quiénes somos y de todo lo que podemos trabajar de la mano con ellos. Creo que somos una fórmula que tiene mucho que aportar porque ya lo ha hecho y que sin duda también, como ellos, deseamos que la realidad cambie. No queremos seguir viviendo en un país lleno de inseguridad, no queremos seguir viviendo en un país donde la marginación es una constante, donde la discriminación se vive en diferentes esferas, donde las mujeres no contamos. Nosotros somos un proyecto que le va a dar, como lo ha hecho, el lugar a las mujeres, le va a dar su lugar a las personas con discapacidad, le va a dar su lugar a todos los grupos vulnerables y también un proyecto que va a luchar de la mano por construir el país y el Jalisco que queremos. Y si me permites agregar, nosotros entendemos la política como un trabajo de equipo. No somos entes aislados quienes aspiramos o si tenemos posibilidad de llegar al Senado, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos municipales, al gobierno del Estado. Este es un proyecto político general que asume sobre todo que para poder cambiar las cosas todo el mundo necesita involucrarse, todo el mundo necesita asumir su responsabilidad y cada quien tiene una parte del problema que resolver. A diferencia de lo que sucede quizá con muchos otros proyectos, nosotros tenemos absoluta claridad de que este es un todo, de que no son temas de carácter aislado y lo que estamos poniendo sobre la mesa para todos los que nos ven, para todos los que nos leen, es un proyecto integral. Hoy por hoy nuestro candidato a gobernador es Enrique Alfaro, de la mano por supuesto de Verónica Delgadillo y de un servidor en el Senado de la República. Aspiramos a tener una bancada considerable de diputados federales como ya lo hicimos la legislatura pasada y por supuesto de seguir manteniendo los proyectos en varios municipios porque estamos claros que de esa manera podemos transformar Jalisco, que esa es nuestra tarea.